Particularmente hoy día voy a presentarle a ustedes los requerimientos establecidos para el reglamento de instalaciones de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Como ya hemos visto en algunas presentaciones anteriores, esta imagen de acá resume más o menos cuáles son todos los pliegos y aquí abarca cada uno de ellos las nuevas exigencias. Y la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos es todo lo que viene de afuera del vehículo eléctrico y que tiene como misión cargar al vehículo eléctrico la batería. Antes de partir con las definiciones del pliego técnico normativo en detalle, me gustaría tomarme el tiempo para mostrarles algunos antecedentes que son u- eh, suelen prever cuál es el futuro que tiene esta tecnología. Primero, indicarles lo siguiente. El costo de los vehículos eléctricos ha disminuido considerablemente en los últimos años. Esto se debe ¿por qué? Se debe a que el precio de las baterías de los vehículos eléctricos ha disminuido en cerca de un 85% en los últimos 8 años. Esto se considera que puede llegar a ser un quiebre, inclusive en algunos países, de que, por ejemplo, al año 2026 un vehículo de combustión, un vehículo normal, puede ser incluso más caro que un vehículo eléctrico si lo vemos en nivel de costo de un vehículo de similares características. Esto hace prever que la electromovilidad puede ser una solución. Otro de los puntos muy importantes que ha surgido últimamente con el desarrollo tecnológico es que cada vez los vehículos eléctricos en distintas categorías, ya sea vehículos pequeños, vehículos sedán o vehículos más grandes, tienen una mayor autonomía. Y esto se debe a ¿por qué? Porque las baterías cada vez son de mayor densidad energética. De hecho, en el año 2020, en promedio de los modelos ofrecidos, 320 kilómetros era el promedio de rango de autonomía de cada uno de estos vehículos, lo cual para un usuario de que se moviliza en el conurbano es ideal para cumplir con sus necesidades de transporte. ¿Qué también hemos visto? Hemos visto que los vehículos eléctricos en el desarrollo de tanto costo operativo o mantenimiento y la vida útil de las baterías cada vez son de mejores características. En el costo operativo es claro, un vehículo eléctrico es cuatro veces más eficiente que un vehículo convencional, lo que significa que existe un ahorro en eficiencia energética. Si a eso le sumamos los costos que tiene la electricidad comparada con los costos que tienen los combustibles, el vehículo eléctrico puede ser incluso aún más eficiente de manera también económica. El mantenimiento. Los vehículos eléctricos tienen menos de la mitad de las piezas móviles que tiene un vehículo convencional. Y, entre otras cosas, los vehículos eléctricos presentan menores costos de mantenimiento, entendiendo un ejemplo súper claro lo que ocurre con los frenos. El vehículo eléctrico no utiliza tanto los frenos según la misma cantidad de kilómetros recorridos comparado con un vehículo convencional, Disculpa, ya que Gustavo, que te ¿sí? moleste, disculpa un poco, pero tenemos problemas en la proyección de la presentación. ¿Puedes cargarla de nuevo, por favor? Pero disculpe. Hay que cargarla, sí, no hay problema. Mientras esperamos que Gustavo cargue la presentación porque nos están avisando por interno y por el chat que no se ve la presentación cargada. Ahí No, se ve. tienes que cargarla. Cristian, por favor, ¿me puedes verificar si se carga la presentación? Sí, me dicen que sí. Ya. Ahí está Muchas cargado. gracias. Puedes comenzar de nuevo, por favor, Gustavo. Disculpe. Muchas gracias. Ahora sí, perfecto. Disculpe. Bueno, como le iba comentando, eh, el pliego técnico normativo se desarrolla principalmente en lo que es la infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Esto es todo lo que tiene que ver desde fuera del vehículo y que tiene como finalidad cargar la batería que tienen los vehículos eléctricos. Les quería comentar, anteriormente les estaba comentando a ustedes que existen muchos antecedentes que suelen prever que los vehículos eléctricos a futuro puede ser una gran tecnología en su desarrollo. De hecho, uno de los temas muy importantes es el tema de los costos de los vehículos, los cuales a medida que cada vez ha pasado más el tiempo, estos costos van a ir disminuyendo principalmente debido al costo que tienen las baterías. De hecho, en Estados Unidos se prevé que al año 2026 ya un vehículo convencional va a ser incluso más caro que un vehículo en costo de un vehículo eléctrico. Lo otro que le estaba mencionando también era el tema de la autonomía. Cada vez los vehículos, los modelos ofrecidos por los fabricantes de vehículos eléctricos tienen un mayor rango de autonomía. Y esto limita, y sobre todo de manera a los usuarios que tenían ansiedad por cargar sus vehículos y decir que no les va
a ser útil, cada vez se están viendo vehículos con mayor autonomía. De hecho, el promedio en el año 2020 fue de 320 kilómetros. Respecto a los costos que le estaba mencionando, es que un vehículo eléctrico es 4 veces más eficiente que un vehículo convencional. Además, tienen menores costos de mantenimiento, tienen menores piezas móviles que tienen que hacerle mantenimiento, y las baterías que cada vez son de una mayor tecnología, inclusive en promedio los fabricantes les dan una garantía de al menos 8 años o 160.000 kilómetros, dando con esto mayor seguridad a los usuarios. ¿Y qué tiene que ver todo lo anterior? Esto provoca en que a futuro se proyecte que aumente aún más la cantidad de vehículos eléctricos que estén en circulación. De hecho, se prevé que el año 2030 cerca del 28% de todos los vehículos que se vendan en el mundo sea 100% eléctrico. Y el año 2040, no más de la mitad de los vehículos que se vendan también va a ser 100% eléctrico. ¿Y esto qué implica? Implica en que va a existir una mayor necesidad de puntos de carga. De hecho, el año 2030 ya se van a necesitar cerca de 150 millones de puntos de carga en el mundo para abastecer estos vehículos y cerca de 300 millones hacia el año 2040. Principalmente los puntos de carga se van a hacer en los hogares principales, y también van a haber puntos de carga públicos que van a ser de mayor potencia. Ahora me quiero tomar un poco qué ha pasado con el desarrollo de la electromovilidad en el país. Y algo súper bueno, de una manera gráfica de verlo, es a través de esta línea del tiempo. Si ustedes se pueden fijar acá, en la línea del tiempo, como comentaban al inicio de estas presentaciones, el año 2012 comienza el desarrollo de este nuevo reglamento de instalaciones de consumo, el cual, la primera propuesta, incluía solo 18 pliegos. Pero ¿qué pasó hasta el día que fue publicado en el diario oficial este reglamento? Pasó que, por ejemplo, en el mismo año 2011 se instaló el primer cargador rápido de Chile y de Latinoamérica. En el año 2013, la primera flota de taxis eléctricos que circuló en el país, el primer bus eléctrico que también circuló en Santiago. En 2014, el primer cargador en un bien nacional de subpúblico que se instaló. Y ya en 2017, tomando todas las consideraciones de que también la electromovilidad tiene un beneficio al país, tanto ambiental, tanto económico, se estableció la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que es una política pública que tiene como meta que al año 2040 el 100% del transporte público sea eléctrico, y que al año 2050 el 40% de los vehículos particulares también lo sea. Para el año 2018, ya la superintendencia, entendiendo de que el desarrollo cada vez mayor de este tipo de instalaciones empezó a establecerse en el país, desarrolló un trámite específico, que es el trámite TE6, y que tiene como misión realizar la inscripción de las instalaciones de carga para vehículos eléctricos y buses. Ese mismo año, además, ya en el transporte público regional de la región metropolitana, circulaban más de 100 buses eléctricos, y se estableció la ruta energética que, del año 2018-2022, y que tiene como misión de que al año 2022 existan más de 10 veces de vehículos de los que existía en el año 2018, y que al año 2020 existían 150 cargadores. El año 2019, con todo lo anterior, consumado con ya los trabajos que se habían hecho anteriormente para el nuevo reglamento de instalaciones de consumo, se dicta el decreto supremo número 8, que dicta todos los pliegos que hemos presentado en estas últimas charlas. ¿Y qué pasa? Incluye un pliego específico para electromovilidad, que es el pliego 15, que vamos a detallar más adelante. Este pliego, a través de comités consultivos, a través de una consulta pública nacional e internacional, y a través de seminarios donde se fue presentado a todo Chile el pliego, fue trabajado. Y así, para el año 2020, se publicaba en el Diario Oficial, el 14 de octubre, el primer pliego del Decreto Supremo número 8, y el último, además, que fue incorporado, y además el régimen de autorización de productos de electromovilidad. ¿Qué es lo que quiero tratar de demostrar acá? Es la importancia que cada vez ha tenido la electromovilidad, y sobre todo el desarrollo de la regulación en su infraestructura de recarga, para que Chile sea uno de los pioneros en la región en electromovilidad. ¿Qué viene a futuro? Existen proyectos clave, como por ejemplo el proyecto de Mi Taxi Eléctrico, que lo ve la Agencia de Sostenibilidad Energética, en la cual impacta que van a haber 50 taxis
eléctricos y además 50 instalaciones de electromovilidad para esos taxis. Va a seguir la licitación del transporte público en Santiago. Se espera que existan al menos 800 buses eléctricos en la próxima incorporación. Además, el Directorio de Transporte Público Regional tiene proyectos en diversas regiones. Ya Arica va a tener la primera flota 100% eléctrica de buses y se espera que también se extienda aún más la red de carga de vehículos eléctricos a lo largo de todo Chile y la aplicación de la Ley de Eficiencia Energética, que trae consigo dos aspectos importantes para la electromovilidad. Uno, el reglamento de interoperabilidad de las instalaciones de carga pública, y lo segundo, que trae muy importante, es la eficiencia que tienen que tener los vehículos eléctricos que sean comercializados en el país y vehículos también convencionales. Algo importante para ver más o menos cuál es la situación de hoy. Acá mostramos cuál es la infraestructura de recarga en todo Chile y la hemos dividido en distintas zonas. Principalmente podemos ver que existen en total 762 cargadores instalados a lo largo de todo Chile. Principalmente la mayor cantidad de estos son cargadores para vehículos. De hecho, para vehículos el 33% de los cargadores de 762 son cargadores públicos. El 19% son privados y el 48% son cargadores para buses. Cabe destacar, obviamente, que la electromovilidad como tecnología se va a desarrollar siempre en donde exista una mayor concentración, una mayor densidad urbana, ya que son los lugares donde existe una mayor cantidad de viajes terrestres que se realizan. Eh, Todos los cargadores públicos que han sido inscritos a través de la superintendencia están disponibles a través de la aplicación EcoCar. A través de esa aplicación ustedes pueden encontrar dónde está ubicado el cargador, cómo puedo acceder a él, qué conectores tiene, qué potencia e inclusive el horario por el cual opera. Otro punto muy importante que destacar cuántos vehículos eléctricos hay en Chile. En Chile existen 1.769 vehículos que son vehículos enchufables. Acá hablamos de los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos enchufables y que tienen esa característica. Y en cambio, buses eléctricos hay 817. Si nosotros tomamos estos puntos, fíjense, en el año 2021, la Agencia Internacional de Energía estableció que Chile tiene el segundo puesto en la cantidad de cargadores públicos comparado con los vehículos eléctricos en circulación, siendo Chile líder en este aspecto, entendiendo obviamente que también falta un desarrollo para que aún más existan más vehículos eléctricos, pero dando también pie al buen camino que tiene el país. Entonces, entendiendo todo lo anterior, ahora voy a explicar en detalle qué es el pliego técnico normativo RIC número 15. El objetivo del pliego es básicamente definir los requisitos de seguridad que van a tener las instalaciones de carga de vehículo eléctrico, tanto en lugares públicos como en lugares privados. ¿Cuáles son las referencias normativas? Las referencias normativas se basan en las normas IEC y dos normas equivalentes UL. Pero principalmente para entender el concepto de las normas, acá hay que entender que cada norma vela un tipo de cargador. Por ejemplo, esta norma que está acá, la 61851, parte 1, aplica para cargadores de corriente alterna, la parte 23 para cargadores de corriente continua, la 62916 para conectores y la 62752 para cables de viaje. Pero, ¿qué son estos cargadores de corriente alterna, corriente continua? Es lo que voy a tratar de explicar ahora. Primero hay que entender cuáles son los requerimientos de un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico, en qué se compone? Se compone principalmente de una batería de ion litio y esta batería tiene un sistema que se llama BMS, que es quien controla todos los temas de carga, temperatura y vigila la operación de esta batería. Esta batería se carga a través de corriente continua. Por lo general, no todos los vehículos tienen dos conectores, un conector de corriente alterna y un conector de corriente continua. La batería siempre se carga con corriente continua. Por lo tanto, si se utiliza el conector de corriente alterna, también se utiliza un cargador a bordo que tiene el vehículo. Este cargador es un rectificador que tiene la función de tomar la energía en corriente alterna que proviene desde el punto, desde el conector, y transformarla en corriente continua. En cambio, si se utiliza el conector de corriente continua, no traspasa ningún cargador a bordo. Por lo tanto, esta transformación de corriente alterna proveniente de la red eléctrica a corriente continua se hace afuera.
Y por eso los cargadores de corriente continua pueden ser de una mayor capacidad. Algunos datos clave. Por ejemplo, un vehículo de al menos 200 kilómetros de autonomía tiene alrededor de una batería de 28 kilowatt-hora. Y en Chile, la mayoría de los vehículos viene con un cargador a bordo de 7 kilowatts. Esto quiere decir que para cargar los 28 kilowatts, con el cargador a bordo ocupando los 7 kilowatts, si tengo disponible, tomaría alrededor de 4 horas. Para acá hay que entender lo siguiente. Cada vez la tecnología va evolucionando de manera que cada vez los cargadores a bordo son mayor potencia. De hecho, hoy día ya también en Chile se cuentan con vehículos que tienen un cargador a bordo inclusive de 43 kilowatt-hora. Entonces, ¿cómo se carga la corriente? ¿Cómo se carga un vehículo con corriente alterna? Una de las opciones es a través de enchufar un vehículo, como lo puede pensar cualquier persona, de que cuando se compra un vehículo lo va a poder enchufar en la casa. Sí, es posible. ¿Y qué necesita? Solamente necesita una toma de corriente que tiene que estar normalizada y un cable de viaje. Este cable de viaje es quien transmite la energía eléctrica proveniente de la red hacia el vehículo y donde acá, que lo vamos a definir más adelante también en el pliego, tiene las protecciones asociadas necesarias para que la operación sea segura. Este cargador, eso sí, está limitado. No puede ser de una capacidad muy alta. De hecho, está limitado a 2,2 kilos. En cambio, si yo quiero ocupar los 7 kilos de cargador a bordo disponibles, porque si el cable de viaje está limitado a 2,2 kilos, no voy a poder acá ocupar los 7 kilos, ¿qué se necesita? Entonces se necesita instalar un cargador de corriente alterna específico. Y este cargador de corriente alterna específico va a estar abasteciendo de energía al cargador a bordo y este cargador a bordo lo va a rectificar la corriente hacia la batería. El segundo caso es utilizar el conector de corriente continua. Acá la transformación de corriente alterna a corriente continua es realizada afuera del vehículo y por lo tanto puede ser de una mayor capacidad. Y eso sí, siempre la batería y el BMS controlan cuánto es la carga que va a tener el vehículo. Ya que, por ejemplo, muchos de los vehículos que están en circulación limitan a que la carga en corriente continua sea hasta 80%. Eso sí, siempre queda libertad del usuario. El usuario, dependiendo del modelo, puede configurar a que inclusive hasta el 100% de la carga sea realizada con corriente continua. Un ejemplo claro para más o menos establecer cuáles son los requerimientos que tienen los usuarios es mostrado a continuación. Por ejemplo, un usuario recorre 200 kilómetros en su vehículo eléctrico y dispone 4 horas para cargar. ¿Qué cargador necesita? Es una pregunta súper simple. Para verificarlo, uno tiene que ver, ok, el vehículo que tiene el usuario es un vehículo de 200 kilómetros, por lo tanto, esos 200 kilómetros que recorre lo hace con solamente una carga. La batería que tiene el vehículo es de 28 kilowatt-hora. Y lo tercero es que el cargador interno que tiene el vehículo es un cargador de 7 kilos. Entonces, uno toma estos antecedentes y empieza a analizar según las distintas disposiciones de infraestructura de carga que pueda ser disponible. Por ejemplo, si utiliza el cable de viaje que está limitado a 10 A, se demorará cerca de 10 horas en cargar del 0 al 100%. Si utiliza el cargador en modo 3 de una potencia de 7 kilos, y entendiendo que también el cargador interno que tiene el vehículo es de 7 kilos, va a tomar cerca de 4 horas para cargar del 0 a 100%. En cambio, si toma un cargador de modo 4 que es de mayor potencia y que no está limitado por el cargador a bordo, si quiere hacer el 80%, puede demorarse cerca de 20 minutos. Por lo tanto, si se analiza en detalle cuál es de los tres métodos el más eficiente, el cargador de modo 3 de 7 kilos puede cumplir con las características que tiene el usuario. Pasemos a la parte de terminología que tiene el pliego técnico normativo. ¿Qué se va a entender por vehículo eléctrico? Para el pliego técnico normativo, vehículo eléctrico se va a entender como todo vehículo motorizado apto para uso en carretera, automóviles, buses, camiones. No va a hacer distinción. La superintendencia no tiene injerencia respecto a la definición de vehículo eléctrico, ¿ya? Por lo tanto, solamente se va a entender como para infraestructura para las distintas posiciones, pero vehículo eléctrico va a ser un todo. Otras definiciones muy importantes y que también están en la normativa internacional. ¿Cuáles son los modos de carga? Los modos de carga son 4. El modo 1 de carga es el modo en que se conecta un vehículo directamente a la red.
Este modo de carga se define, pero se prohíbe en todo el mundo y también se prohíbe en Chile, salvo para los denominados ciclos, que son otros vehículos que llegan hasta una cierta velocidad, que no están pensados principalmente para el uso en carretera y que tienen una potencia de carga de hasta 10 amperes y que el mismo conector proviene del mismo vehículo. Para vehículos eléctricos que son en circulación, este modo de carga se prohíbe. ¿Cuál es el modo de carga que sí es permitido? El modo de carga 2, que como mencioné anteriormente, utiliza un cable de viaje, un cable CCPD, y este cable viene incorporado a las protecciones asociadas a que la operación de esta recarga sea segura. Y el modo de carga 3 es simplemente cargar el vehículo a través de un cargador de corriente alterna ya establecido, instalado y fijo. Y el modo de carga 4 es un cargador de corriente continua instalado también de manera fija. La infraestructura de recarga. Ya entonces hemos visto cómo se han cargado los vehículos, cómo funcionan los distintos modos de carga. Y lo segundo que vamos a ver es qué es la infraestructura de recarga asociada a cada uno de ellos. La infraestructura de recarga considera tanto los SAVE, que son los cargadores, como los puntos de carga simple. Los puntos de carga simple van a ser los puntos a los cuales se van a conectar los cables de carga ICCPD. Estos cables que yo mostraba anteriormente, que son cables móviles. Estos pueden tener enchufe tipo L, tipo F, tipo industrial de trifásico o monofásico. Y los SAVE van a ser los cargadores de corriente continua, que son en modo 4, o los de corriente alterna, que son los cargadores de modo 3. ¿Ya? Por lo tanto, una IRB va a considerar ambos tipos de instalación. El cable de carga ICCPD es el cable que yo mostraba anteriormente, que es el cable para cargar un vehículo de manera móvil. Este cable va a estar limitado hasta 10 amperes para que sea conectado a los puntos de carga monofásicos y va a tener un conector tipo 1, tipo 2 para la entrada del vehículo. ¿Por qué la pregunta de 10 amperes? Este cable de viaje hay que entenderlo que los usuarios lo van a utilizar cuando se movilicen con su vehículo eléctrico. Hay que entender que por las condiciones de las instalaciones ya existentes establecidas bajo la norma 4, si hay que limitar a 10 amperes para que pueda ser operado en los distintos circuitos que ya están establecidos. Lo que queremos es que el usuario pueda tener la habilidad de utilizar este cargador. Y si no se limita su potencia, y podría ser que inclusive este cargador en algunos casos puede llegar hasta 32 amperes y no le va a ser útil para cuando pueda necesitarlo usar. En cambio, si tiene un cargador y cable CCPD de mayor capacidad de amperes, sí lo puede hacer, salvo con que el conector que puede ser utilizado hacia el punto de carga simple tiene que ser un enchufe del tipo industrial monofásico o trifásico. ¿Cuál es el cable de carga para modo 3? Existen cargadores modo 3 en que no vienen cables, que son estos tipo tótem. Y por lo tanto hay unos adaptadores que permiten cargar el vehículo eléctrico a través del tótem y conectarlo directamente al vehículo a la toma de corriente alterna. Por lo tanto, es importante que existan este tipo de cables y que se definen y qué normativa tienen que cumplir. ¿Cuáles son los conectores? Existen 8 conectores que están definidos en el pliego técnico normativo 15, de los cuales tenemos el conector tipo 1 y el conector tipo 2, que son los conectores que van hacia el vehículo, que están mostrados a continuación. Está el conector tipo C, que es el conector que está ubicado en los tótem de los cargadores de vehículos eléctricos que no tienen cable. Y el conector tipo 2 hacia el cargador, que es la parte del adaptador que mostraba anteriormente, en que uno va hacia el cargador y el otro va hacia el vehículo. Y respecto a la configuración de los conectores en modo 4, tenemos el configuración AA, el configuración BB, el configuración EE y FF. Comúnmente este se conoce como el conector tipo CHAdeMO, este el conector GBT, este es el conector combo tipo 1 y combo tipo 2. Disposiciones generales del reglamento. El reglamento, el reglamento
pliego técnico número 15 establece que la superintendencia va a establecer un procedimiento para declaración de este tipo de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Es claro, ningún cargador puede provocar ni alteraciones admitidas a la norma técnica, por lo tanto tienen que estar en cumplimiento de aquello. Si cumple con las normativas exigidas en este pliego, no debería tener ningún problema, pero siempre tiene que ser asociado a el cumplimiento normativo y de la norma técnica de distribución. La SEC podrá permitir tecnologías diferentes a las que incluye este pliego, siempre que esas normativas que se presenten sean equivalentes en términos de seguridad a las normativas presentadas en el pliego. Y a través de un procedimiento que se llaman proyectos especiales, estos proyectos pueden ser establecidos en la superintendencia. Este pliego no aplica para sistemas ni inducción ni a través de pantógrafo. Hay que entender que los sistemas de inducción y los sistemas de pantógrafo aún están en desarrollo, por lo cual no ver alguna normativa en este momento asociada a ello podría ser limitante en su desarrollo. ¿Qué dice el pliego técnico respecto a los empalmes? Acá muestro 3 ejemplos de los empalmes. Uno asociado al primer tipo de empalme, que es dedicado 100% a la electromovilidad. El segundo es un empalme que está asociado a instalaciones ya existentes para otras cargas, y un empalme y además tiene una carga asociada a la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, un cargador. Y la tercera opción, que también da el pliego técnico normativo y que está ratificada a través de un oficio ordinario de la superintendencia señalado acá, es que en una instalación pueden existir 2 empalmes, uno para otras cargas existentes y otro dedicado a electromovilidad. Y no hay ninguna limitancia en tener ambos tipos de empalme. Respecto a la configuración de empalmes en edificios, existen muchos tipos, porque podemos encontrarnos empalmes concentrados, empalmes distribuidos, empalmes mixtos. El que está mostrado acá es la utilización de la conexión de un cargador de vehículo eléctrico en un edificio a través del empalme de servicios comunes. En este caso, cuando se utilice este tipo de instalación, el cargador va a tener la necesidad de que el administrador de la instalación le brinde un permiso para poder utilizar y conectarse a los servicios comunes. La otra opción, que es que desde un mismo empalme concentrado existe la posibilidad de ampliarlo o derechamente realizarlo y conectarse a través de ese mismo empalme el cargador de vehículo eléctrico. ¿Cómo se determina la capacidad del empalme para una instalación de electromovilidad? Acá cabe destacar que se determina según la potencia instalada y según el anexo del pliego número 1 de empalmes, pero siempre considerando los correspondientes factores de corrección que están indicados también en este mismo pliego para las instalaciones, y que podrían incluso aumentar la potencia instalada. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un cargador de 7,4 kilos que consume 32 amperes. Por lo que exige este pliego, exige que se tiene que cumplir una cierta dimensionamiento mayor hacia la protección agua arriba, y por lo tanto, en este caso, considerando el 25% más, la protección agua arriba va a ser cerca de 40 amperes. Si nosotros vamos al anexo de los empalmes, el empalme a ser diseñado va a ser un aéreo 9 o S9 y de una protección de 40 amperes. Lo mismo va a ocurrir cuando yo tenga una instalación, 2 cargadores de 22 kilos que consumen 32 amperes, pero trifásicos, y que por temas de diseño la protección general va a ser de 80 amperes. Esa misma protección va a tener que ser también necesaria y utilizada en el empalme. ¿Cómo se calcula la potencia instalada cuando tengo sistemas de gestión de carga? ¿Y qué son estos sistemas de gestión de carga? La potencia instalada se calcula como la suma de todas las potencias que están conectadas al mismo empalme, estamos hablando de otras cargas, los puntos de carga simple, que están señalados acá, y la potencia de los cargadores, definida para cada uno de ellos. En el caso de utilizar un sistema de gestión de carga, que es un sistema inteligente que permite la disminución momentánea de los cargadores, ¿para qué? Para no superar la capacidad de la alimentación máxima y así no tener problemas de tener que aumentar el empalme. Se calculará como el factor de gestión de carga mínimo que se aplica a los cargadores
la potencia instalada. Por lo tanto, en el caso que yo tuviera un cargador que está instalado con otras cargas existentes, se va a tomar en consideración la potencia existente de los puntos de carga simple y la potencia del cargador. Pero si existe un sistema de gestión de carga, ese sistema de gestión de carga va a aplicar hacia la potencia de los cargadores. Existe también la potencia que cuando se utiliza un sistema de protección de acometida. ¿Qué es este sistema de protección de acometida? Este sistema de protección de acometida tiene como finalidad proteger que la acometida de una instalación de varios empalmes no supere su capacidad máxima. Y en este caso, la potencia instalada también va a ser la misma potencia instalada anterior con el sistema de gestión de carga y no va a afectar de que el sistema de potencia de acometida, el sistema de protección de acometida, disminuya la potencia instalada. ¿Qué es lo que busca esto? Esto lo que busca es que sea la instalación de los cargadores en instalaciones existentes sea de forma eficiente. ¿Por qué? Porque instalar un cargador de alta capacidad en una instalación existente en las cuales no existe espacio, se tiene que romper mucha losa, no existe la disponibilidad de espacio, es casi imposible en términos económicos. Por lo tanto, una de las alternativas que está asociada y que también está indicada en el pliego técnico es utilizar estos sistemas de gestión de carga y sistemas de protección de acometida, que en tecnología es lo mismo, pero tienen solamente una definición distinta por el uso y conexión donde se estén cada uno de ellos. ¿Qué habla el cargador, qué habla el pliego técnico en la parte de empalme respecto a la conexión de un cargador en los servicios comunes y su medición de energía? Especifica que si el cargador está conectado a los servicios comunes de una instalación, sí o sí tiene que tener una unidad de medida en que establezca cuál es la energía que está consumiendo cada uno de estos cargadores de vehículos eléctricos. Es obligatorio. Y que si no necesita aumentar el empalme de los servicios comunes, si no lo desea hacer, necesita sí o sí instalar un sistema de gestión de carga, ya que si en el caso de que los servicios comunes no tengan capacidad suficiente para estas nuevas cargas que se están instalando y no quiere hacer esta ampliación de empalme, sí o sí va a tener que utilizar el sistema de gestión de carga para que así utilice eficientemente el cargador. Sobre tableros. Eh, sobre tableros, el pliego técnico normativo, y en todos los capítulos, habla y llama siempre al pliego técnico respectivo. Respecto a tableros, indica que la conexión tiene que ser a través de barras de distribución o horneras. El tablero, y esto es muy importante, tiene que estar indicado que es para infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. ¿Ya qué? Porque en instalaciones ya existentes se incluye un nuevo tablero y si no se sabe dónde está ubicado el tablero del cargador, no se puede acceder a él de manera rápida ante emergencia o de manera para operarlo. Por lo tanto, es súper importante que el tablero esté identificado. Si el tablero se ubica en la intemperie, siempre tiene que ingresar los conductores en la parte inferior. Se exceptúa solamente los tableros que estén bajo techo y que no estén con riesgo de caída de agua por lluvia. Un punto muy importante es que para los tableros que estén ubicados en instalaciones públicas, que son de autoservicio, o electrolineras que están ubicados en la calle, se permite que la altura del tablero sea máximo 4 metros. ¿Esto por qué? Porque hay que entender que también el desarrollo de estos tableros, que tienen mucha tecnología adentro, por seguridad, disponerlo hacia 4 metros es una de las opciones que entrega el pliego técnico normativo 15. Respecto a los alimentadores, los conductores que pueden ser utilizados para los alimentadores son de cobre en una sección mínima de 4 milímetros. En el caso de instalaciones que sean de media tensión, podrá ser utilizado el cobre o aluminio. Para dimensionar las nuevas cargas de vehículo eléctrico se dimensiona utilizando un factor de demanda igual a 1. Resulta que la carga de un vehículo eléctrico siempre tiene que ser prevista como su mayor uso. Hay que entender que cuando se conecten, la necesidad del usuario es siempre, ojalá, cargar el vehículo eléctrico a la mayor capacidad que lo permita. Y por lo tanto, la definición del factor de demanda que se va a utilizar para estas cargas es igual a 1. ¿Cuándo se puede utilizar un factor de demanda distinto a 1? Cuando se utiliza un sistema de gestión de carga.
Si se utiliza un sistema de gestión de carga, lo que va a hacer es que el factor de demanda para dimensionar los alimentadores puede ser menor a 1. Y esto según el tipo de instalación en las cuales nos estemos nosotros desarrollando. Por ejemplo, para instalaciones individuales o edificios y conjuntos habitacionales, según la potencia que sumen los cargadores, se podrá aplicar un factor de demanda distinto a 1, llegando inclusive a ser 0,3 desde los 120 kilos. Para instalaciones de autoservicio con acceso público o electrolinera, podrá ser un factor de demanda distinto. Y para electroterminales o centros de carga de transporte público, que son para buses, el factor de demanda hasta los 150 kilos va a ser de 1, pero de ahí hacia adelante puede ser menor a 1, siempre y cuando exista un sistema de gestión de carga. Conductores y canalización. La tensión de servicio mínima de los conductores a utilizar en los servicios monofásicos será de 450 a 750 volts. En condiciones trifásicas, instalaciones trifásicas de hasta 1 kV. Y en sistemas de distribución continua, porque también existen sistemas de cargadores de vehículos eléctricos que tienen un centro de transformación de corriente continua y después van derivando a distintos conectores en corriente continua, la capacidad del cable tiene que ser de al menos 1,5 kV. Algo muy importante, acá cuando nosotros vemos el desarrollo de la electromovilidad, vemos que hay que regular temas muy básicos, como por ejemplo, cuáles son las canalizaciones y qué tipo de canalizaciones tienen que ser utilizadas. Si las canalizaciones para los vehículos eléctricos están en zonas en las cuales pueden existir choques debido a los vehículos, al tránsito del vehículo, deben cumplir necesariamente con la codificación que está mencionada en este recuadro, donde principalmente la resistencia a la compresión y al impacto son códigos que han sido aumentados respecto al pliego de canalizaciones, entendiendo desde que si va a existir algún posible choque, esto es necesario. Es común de que las canalizaciones tengan que tener una resistencia hacia el impacto. Y algo también importante y que está en el punto 2244 del pliego número 11 de instalaciones especiales, es que cuando se utilizan los sistemas de gestión de carga y sistemas de protección de acometida, estos sistemas son sistemas inteligentes y por lo tanto pueden ir canalizados bajo las mismas canalizaciones de instalaciones de baja tensión, siempre y cuando exista el mismo nivel de aislamiento en estos conductores de sistemas inteligentes. Respecto al sistema de puesta a tierra, las tomas de corriente para modo de carga 1, que ya lo hablamos anteriormente para los ciclos, y los puntos de carga simple, que son para las conexiones a los vehículos eléctricos en modo de carga 2 utilizando un cable de viaje, son a través del sistema TNS. Para los cargadores siempre se va a utilizar el sistema TNS o TT. No se puede utilizar ningún otro sistema, ¿ya? Cuando se utilice un sistema de puesta en tierra en una instalación nueva, o sea, siempre se tiene que hacer la medición a través del método de caída de potencial, que está señalado acá. Y en el caso de instalarse con una instalación existente, puede ser utilizado el método para verificar el sistema puesta a tierra, el método de pinza, si este aplica, porque, ojo, no aplica siempre, o si no se puede utilizar este sistema y no existen problemas, puede instalarse un nuevo sistema de puesta a tierra adicional y en ese caso utilizar el método de caída de potencial o el medidor tipo pinza para verificar cuánto es la medición, la resistencia de puesta a tierra. Respecto al dimensionamiento de circuito de protecciones, cabe destacar que solo se permite un circuito dedicado para un cable, para un cargador, un SABE o un punto de carga simple. No se permiten circuitos de recarga múltiples, salvo que se utilicen ductos de barra. Respecto a la protección de contacto en directo, que tiene como finalidad proteger a las personas, para los circuitos de modo de carga 1 se requiere una protección diferencial de al menos tipo A de 30 mA. Para el modo carga tipo 2, una protección tipo A de al menos 30 mA.
Y para el modo de carga 3 se requiere una protección diferencial tipo B de al menos 30 mA o un diferencial tipo A de al menos 30 mA más un equipo que detecte fallas de 6 mA en corriente continua y que desconecte el sistema. ¿Por qué esta diferencia? Cuando nosotros estamos haciendo la carga a través de modo 3, estamos haciendo la carga del vehículo eléctrico utilizando el cargador a bordo que tiene. Y por lo tanto, este cargador a bordo puede producir alguna fuga de corriente continua porque es un rectificador. Y esta fuga en corriente continua, los diferenciales tipo A, si es mayor a 6 mA, no la van a ver. ¿Qué diferencial, si es mayor a 6 mA, lo puede ver? Un diferencial tipo B. Por lo tanto, si la fuga de corriente continua es de 6 mA y existe un equipo que desconecte la falla en esa corriente, estaría haciendo lo semejante que un diferencial tipo B. En caso contrario, para los modos de carga 4 en que existe un cargador, el diferencial puede ser de tipo A de hasta 30 mA. Y en caso de que el cargador sea mayor a 100 kilos, el circuito podría tener hasta un diferencial de 300 mA. Siempre tipo A. ¿Por qué la diferencia con un cargador de modo 3? Porque cuando se definen los cargadores de modo 4, se definen que tienen que tener un sistema, un paso de aislación entre un paso de aislación entre la electrónica potencia y la alimentación en corriente alterna. Respecto a los sistemas de protección contra sobrecorrientes, se indica que si el cargador tiene consume una corriente entre 0 y 80 amperes, la capacidad y el factor que se le aplica de corrección es de 1,25. Por eso mostraba anteriormente que si el cargador consume 32 amperes, la protección agua arriba a instalar tenía que ser de 40. En caso que es de 80 a 180, se aplica un factor de 20% y arriba de 180 un factor de un 15%. Las protecciones tienen que ser tetrapolares o bipolares para los vehículos, para los cargadores de los vehículos eléctricos. Para modo de carga 1, la corriente nominal tiene que ser al menos 10 amperes. Y para los puntos de carga simple, que son los puntos de carga modo 2, tiene que ser la capacidad de al menos 16 amperes. Acá cabe destacar lo siguiente. Hemos definido cuáles son las protecciones para los diferenciales, que tienen como finalidad proteger a las personas, cuáles son las protecciones asociadas a los sistemas de alimentación de los vehículos, que tienen como finalidad de proteger ante la sobrecarga. Y lo tercero, que está definido para las instalaciones que son públicas, son las protecciones contra sobretensiones. Acá hay que entender que los usuarios de los vehículos eléctricos, al tratar de cargar, van a tener un bien costoso que necesita que tener la mayor seguridad del servicio que se le esté brindando. Por lo tanto, para instalaciones de autoservicio en acceso público o electrolineras, se necesitará instalar una protección contra sobretensiones de al menos tipo 2. Este sistema de protección puede estar instalado en el cargador o puede ser instalado en el tablero, pero siempre tiene que dar la continuidad del servicio, porque si el equipo es instalado directamente a la alimentación de la línea y opera, el vehículo eléctrico podría inclusive quedar conectado al vehículo y brindar una mala operación al usuario. Por lo tanto, tiene que quedar disponible debajo de una protección que permita que la corriente nominal pase por esa protección y que una vez que opere la protección contra sobretensión, este se pueda abrir y pueda así liberar el vehículo eléctrico. Acá un resumen del dimensionamiento de los circuitos y las protecciones, donde mostramos cuáles son para cada uno de los modos definidos anteriormente, modo de carga 1, modo de carga 2 y más adelante modo de carga 3 y 4, cómo se ve su configuración. Entonces, si tenemos modo de carga 1, que lo entendríamos para ciclos, que hasta consumen menos de 10 amperes, la toma de corriente puede ser una clavija tipo L o tipo F chuco y la protección a instalar agua arriba tiene que ser bipolar de 10 amperes, monofásico y con un diferencial tipo A de al menos 30 mA. En el caso del modo 2, acá se va a utilizar el cable de viaje, que puede ser máximo 10 amperes y tener este tipo de clavija, o ya un tipo enchufe industrial, pero que puede ser de una capacidad mayor, y que en este caso la protección que tiene que ser instalada agua arriba en el tablero también tiene que ser bipolar, una capacidad mínima de 16 mA, 16 amperes, y una protección diferencial de al menos tipo A de 30 mA. En el caso de los cargadores de modo 3,
Si existe una distancia menor entre el empalme y el cargador, menor a 3 metros, y el cargador incluye la protección contra sobrecorriente, la protección diferencial asociada, que en este caso puede ser tipo B o el tipo A, más el equipo que desconecta los 6.000 amperes, puede ser definido que no se necesite un tablero general. Esto queda caso principalmente para las instalaciones que están en los estacionamientos. En el desarrollo de un edificio nuevo que esté haciendo empalmes para cada uno de los estacionamientos y el empalme esté al lado de, o sea, el tablero, el cargador esté al lado de este nuevo empalme, para que si la distancia es menor no se necesite tener el tablero general. En caso contrario, si es mayor, siempre tiene que haber un tablero que se repliquen las protecciones. Y acá cabe destacar lo siguiente. Eh, si la instalación está ubicada en una instalación pública, repito, debería tener un equipo contra sobretensión. Pero si el cargador tiene el equipo contra sobretensiones, acá agua arriba no es necesario. En el caso de que si el cargador tiene una protección diferencial tipo B, acá agua arriba puede ser instalado una protección diferencial tipo A, no hay problema. Si el equipo, sabe, tiene una protección bipolar, agua arriba acá puede ser instalada una protección monopolar. En el caso de que no se instale esta protección diferencial, acá hay que tener mucho ojo. ¿Y por qué lo exige el pliego 15? Porque si no se instala todo lo que es la carcasa o todo lo que es la operación que inclusive puede tener el usuario, como por ejemplo tratar de sacar el conector y tocar cualquier parte, si hay energía, no va a existir ningún diferencial que lo pueda interpretar y que lo pueda desconectar. Por lo tanto, por eso es necesario la instalación de este diferencial agua arriba. En el caso de las instalaciones de modo 4, acá está el esquema. También existe la posibilidad de que si existe una distancia menor entre 3 metros entre el empalme y el SABE cuenta con la disposición de todas las protecciones necesarias, puede ser instalado. Y si no, tiene que ser instalado un tablero y el tablero tiene que tener la réplica de las protecciones necesarias, salvo que, por ejemplo, ya el SABE cuente con alguna de ellas. Ahora pasamos a la última parte del pliego técnico, que es el tipo de instalación. El pliego define 5 tipos de instalación: instalaciones individuales, edificios conjuntos habitacionales y centros de carga de transporte público, que son los centros de carga que van a tener los buses eléctricos del transporte público del sistema red y en regiones del DTPR, y los electroterminales que sirven para cualquier otro sistema de transporte. Respecto a los sistemas de instalaciones públicas, tenemos el autoservicio con acceso público y las electronegras. ¿Cuál es la diferencia? Las instalaciones de autoservicio con acceso público son las instalaciones que pueden estar, por ejemplo, ubicadas en centros comerciales, en avenidas, en calles, en plazas, y que pueden estar ubicadas tanto en lugares de bienes nacional de uso público como también en lugares privados, pero que no tiene una finalidad principalmente de la carga del vehículo eléctrico. En cambio, las electrolineras son instalaciones que van a estar ubicadas ya sea en las estaciones de servicio de expendio de combustibles o instalaciones específicas y que van a tener un operador que les va a poder brindar ayuda a la carga de un vehículo eléctrico. ¿Dónde están principalmente ubicadas? Principalmente en carreteras, en rutas de un tránsito mayor. ¿Cuáles son las características de cada una de estas instalaciones? En las instalaciones individuales pueden existir los 4 modos de carga, y los conectores que pueden ser utilizados pueden ser el tipo 2, el tipo 1, el tipo 2 con o sin cable, y en configuración de corriente continua cualquiera de los que indica el pliego. No es necesario que exista un protocolo de comunicación, salvo que si la instalación es mayor a 100 kilos, todos los cargadores tienen que tener la habilidad, no quiere decir que tienen que estar desarrolladas, tienen que tener la habilidad de que pueda ser gestionada su carga de manera remota. Respecto a los edificios y conjuntos habitacionales, también pueden existir los 4 modos de carga, con la salvedad de que el modo 1 es siempre para scooter, motociclo, motocicleta, etc. Pero los conectores permitidos también son los mismos que explica el pliego. No tienen que tener un protocolo de comunicación, pero todos los cargadores que sean utilizados, sí o sí, tienen que tener un sistema de gestión de carga. ¿Qué habla el pliego técnico respecto a la diseño de los edificios? El pliego técnico define que los edificios preparados para electromovilidad, que es una autodeclaración que van a tener quienes diseñan los edificios, van a tener que cumplir con una serie de requisitos. ¿Cuáles son estos? Es que
la canalización y el alimentador proveniente de la red eléctrica pública va a tener una ampliación de la potencia de consumo que va a tener. ¿Y cuál va a ser esta? Esta va a ser la potencia de consumo habitual que va a tener el edificio, más una potencia asociada a la futura infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que se va a calcular como el número de estacionamientos por 7 kilos por un factor de 0,3. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que estos edificios van a tener los cargadores como tal, sino que cuando se realice el diseño de estos, estamos hablando de la canalización, la alimentación, van a tener que prever que además de la carga que ya ellos hayan previsto, va a existir esta futura carga de electromovilidad. ¿Por qué se da este concepto y se da esta opción de diseño? Porque resulta que hoy en día, si uno quiere hacer una instalación de electromovilidad, quizás pueda haber potencia para un cargador en un edificio, 2, 3, pero cuando ya hablamos de que varios usuarios quieren transformarse a la electromovilidad, está muy limitada por el costo y cuánto se necesita cargar hacia la nueva alimentación y la nueva canalización que va a tener. Y por lo tanto, hace casi imposible el desarrollo de la electromovilidad. Entonces, si se prevé desde un comienzo que los edificios puedan ser dimensionados y diseñados incluyendo esta potencia futura, va a ser un avance hacia la electromovilidad. ¿Qué más dice? Estos edificios, tanto ya sea de empalmes mixtos o distribuidos, tienen que permitir que la vertical sea accesible a todos los pisos. ¿Para qué? Para así evitar, sobre todo, que dentro de los costos que tengan los usuarios que quieran colocar un cargador de vehículo eléctrico específico, sobre todo romper losa y encontrar cuáles son el punto necesario donde puede realizar aquel trabajo. Y lo otro, disponer espacio en la sala eléctrica principal disponible para los futuros empalmes a los cuales puede estar insertos los nuevos cargadores de vehículo eléctrico. Ahora bien, esto es un tema de diseño. ¿Cómo se solicita finalmente a la empresa distribuidora que se diseñe mi edificio pensando en la electromovilidad? Bueno, a través de un oficio circular que hizo la superintendencia el 18 de marzo de este año, a todas las distribuidoras se le indicó que dentro de sus formularios de factibilidad técnica para edificios deberían disponer la opción de poder diseñar el empalme y la canalización proveniente de la red eléctrica pública con una capacidad asociada a electromovilidad. Por lo tanto, cualquier instalador que cuando realice su declaración T1, también se le va a solicitar y se le va a preguntar si el edificio está preparado para electromovilidad, y después cuando vaya hacia la empresa distribuidora a solicitar el tipo de empalme, va a poder también definirlo y aclararlo y se le va a poder contabilizar aquel diseño. Ahora vamos a las instalaciones públicas. Como mencionaba, están las instalaciones públicas, las instalaciones de autoservicio con acceso público y la electrolineal. Las instalaciones con autoservicio con acceso público son estas que están ubicadas en los centros comerciales, en los bienes nacionales de uso público, calles, plazas, etc. Solo se permite los cargadores modo 3 y modo 4 en este tipo de instalaciones. Y los conectores que al menos tienen que tener son los conectores tipo 2 con o sin cable, y si van a haber cargadores con modo 4, los conectores tipo AA y FF, que son el CHAdeMO y combo tipo 2. La comunicación mínima de los cargadores que debe tener es el protocolo de comunicación OCCP 1.6 y algunas exigencias particulares, como por ejemplo que si está instalado en bien nacional de uso público, el conector tiene que ser de al menos 22 kilos. Si está instalado en un bien nacional de uso público, tiene que tener al menos un conector tipo 2 sin cable, y si está en un bien nacional de uso público, además, el cargador tiene que tener un diferencial con REAR, más la protección contra sobretensiones que mencioné anteriormente, y la señalética, que también está indicada en el pliego, que puede ser de color verde o color azul. Acá me voy a tomar un poco de tiempo para explicar algunas de las definiciones que están en el pliego. ¿Por qué el tipo 2 sin cable se exige en un bien nacional de uso público? Aquí hay que entender que los bienes nacionales de uso público son todas las plazas, calles en las cuales se hacen este tipo de instalaciones. Este conector es el conector más interoperable con todos los otros conectores que hable al pliego. Por lo tanto, uno de los conectores que aumenta la interoperabilidad. La potencia. Hoy en día se existen vehículos con 7 kilos, pero cuando se empezó a desarrollar este pliego técnico, la SEC también propuso 22 kilos, y parte de los comentarios fueron: oye, hoy en día no existen cargadores, o sea, vehículos con cargadores a bordo de tal potencia. Pero ya
con el desarrollo tecnológico, ya hoy en día, 2021, han llegado vehículos inclusive hasta 43 kilos. Por lo tanto, esa es la potencia mínima que deberían tener los conectores. ¿Y por qué el protocolo OCPP 1.6? Porque este es el protocolo que permite además velar porque ver si la infraestructura de carga está operativa, en qué estado está, si está reservada o si está siendo ocupada. Y esto es necesario para velar por la interoperabilidad, que es uno de los temas que también incluye en la nueva ley de eficiencia energética para la electromovilidad. Sobre la electrolinera, condiciones similares, también tienen que haber cargadores solo modo 3 o modo 4. El conector acá puede ser tipo 2 con o sin cable, y la configuración es que al menos los cargadores de corriente continua tienen que tener un conector tipo CHAdeMO o combo tipo 2. El protocolo de comunicación es el mismo, y los cargadores de corriente continua siempre tienen que tener una parada de emergencia, y los conectores también tienen que ser al menos 22 kilos, y la señalética a ocupar puede ser tanto verde como azul, y también está mostrada en el pliego técnico normativo. ¿Dónde se van a instalar los cargadores en las electrolineras? Y ahí hay que mencionar el pliego técnico RIC número 12, en la cual establece cuál es la zona de seguridad y qué certificación tienen que cumplir cada uno de los elementos que se instalan en esa zona, y que afuera de esa zona no hay restricciones respecto a la instalación de aparatos eléctricos. Respecto a los electroterminales y centros de carga en transporte público, acá destaco de nuevo la diferencia. Electroterminales se va a entender para cualquier flota de vehículos que tengan un servicio de transporte, y en cambio el centro de carga de transporte público va a ser las instalaciones que van a ser dedicadas principalmente a los vehículos o los buses que desarrolla el Ministerio de Transporte, ya sea a través del sistema red acá en Santiago o a través de la Dirección de Transporte Público Regional. En este caso, los cargadores que van a estar permitidos van a ser solamente modo 3 o 4. Los conectores que pueden ser utilizados pueden ser cualquiera, aunque ya está definido para el transporte público de Santiago que el conector que van a utilizar los buses va a ser el combo tipo 2. Protocolo de comunicación depende del usuario que lo esté desarrollando el proyecto, y lo mismo ocurre con el sistema de respaldo. El sistema de respaldo va a estar definido según la instalación, según la operación que va a tener el terminal de buses, y si la instalación es mayor a 1 mega, sí o sí tiene que tener al menos 2 transformadores, y los cargadores deben ser instalados de manera homogénea en cada uno de estos. Y otra salvedad muy importante es que el pliego técnico y también la normativa técnica de calidad de suministro y distribución establece que para los centros de carga de transporte público, para determinar la factibilidad técnica, entendiendo que la electromovilidad es una carga móvil en el tiempo y que puede ser que se carguen en la noche y ocupen menos potencia en el día, pueda ser calculada según bloque de horario. Y esto habilita a que no existan las restricciones que pueden haber en el sistema de distribución para cargar los vehículos, para cargar los buses, y así habilita que su desarrollo. Respecto al montaje y disposición de equipo, el pliego establece un punto claro donde indica cuál es la altura mínima a la cual deben estar instalados los cargadores. Deben estar instalados sobre una base de 10 centímetros, a menos que el cargador ya cuente con esa base. El conector tiene que estar ubicado entre 1 metro y 1,3, y es porque por temas de ergonomía y por temas de uso de los mismos usuarios, los conectores tienen que tener esta altura. Otro tema muy importante es que los cargadores siempre tienen que quedar con alguna medida de protección contra contactos, sobre todo de los vehículos. Y estos tienen que tener un daño de severidad al menos a G3. ¿Cuáles son estos métodos? Están definidos en el pliego. Puede ser una barrera que puede estar instalada en el suelo, o una barrera que puede ser vertical, o un pilar. Si ustedes se fijan, esto es simple de definir, pero es necesario, porque puede utilizar de que si no se instalan, puede haber riesgos de choque. ¿Qué habla el pliego respecto a los sistemas de alimentación de vehículos eléctricos? Dice, los SABE, que son los cargadores, ya sea modo 3 o modo 4, los cables de carga de viaje, los cables de carga industrial, y los adaptadores, que son los cables para modo de carga 3, sí o sí deben cumplir con los protocolos que haya establecido la superintendencia. Si no existen esos protocolos, la superintendencia va a autorizar
la utilización de estos cargadores para que sean utilizados en las instalaciones de carga de vehículos eléctricos y es el mecanismo que establece la resolución 33675 del año 2020, que establece de que todos estos productos que están mostrados acá deben cumplir con un régimen de autorización. ¿Qué se le exige? Se exige que presenten la certificación, reporte de ensayos de cada uno de las marcas y modelos de estos tipos de productos y lo realicen la presentación a través de una plataforma de autorización de productos que está en el siguiente link de la superintendencia. Cada autorización de cargador va a incluir dentro de él un anexo en el cual va a decir cuáles son las, características, necesidades según el tipo de instalación y qué es lo que debería cumplir. Y que si cada una de estas las cumple, significa que el cargador puede ser utilizado o en instalaciones individuales, o en edificios, autoservicios, en bien nacional de su público, no en bien nacional de su público, electrolinera o electroterminales y centros de transporte público. Según las características que presente el interesado y se verifica cada una de estas, va a estar definido dónde puede ser utilizado ese cargador. Ahora la pregunta, como instalador, ¿dónde yo puedo encontrar cuáles son los productos ya autorizados? En la misma página web de la superintendencia, /electromovilidad, existe un apartado donde dice productos autorizados y ahí pueden encontrar tanto los cables de carga de viaje, los cargas de carga del tipo industrial, los modos de carga 3 y los cargadores. Y va a indicar cuál es la marca, el modelo que está autorizado, quién lo solicitó, la resolución donde se puede descargar y además la hoja de datos del producto donde se tiene que verificar el modelo que ha sido autorizado. Respecto a la rotulación, acá cabe mencionar algo muy importante. Cuando los usuarios tienen problemas, sobre todo con los cargadores públicos, dicen ¿a quién llamo? Entonces, por lo tanto, la normativa establece que tiene que haber indicado en el lugar para las instalaciones de autoservicio con acceso público y electrolineras un procedimiento de cómo se realiza la carga del vehículo eléctrico, los datos de contacto como número de teléfono, servicio técnico del equipo y en el caso de apagado de emergencia, el procedimiento por el cual se debe realizar. Bueno, eso tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora doy el pase a María Isabel. Muchas gracias, Gustavo, por tu ponencia. Y a continuación, los invitamos todos los expositores de hoy a responder las consultas efectuadas que han llegado al chat de consultas. Para eso, invitamos en primera instancia a Felipe Cuevas, por favor, para que proceda a responder las consultas relacionadas con su presentación. Felipe, adelante, por favor. La primera consulta indica lo siguiente. Ya. ¿Por qué un eléctrico autorizado clase B no puede presentar un proyecto de subestación? Buena pregunta. Ahí quisiera recordar que si bien hay una limitación indicada en el RIC, que lo comentamos en la presentación, esta restricción es consistente con el artículo 6 del decreto 92. Recordemos que es el reglamento de instalador eléctrico, en el cual establece que la instalación eléctrica se clasifican según su grado de conocimiento, tanto para diseño y mantención. En el caso particular de las instalaciones de alta tensión, corresponden a instalaciones tipo A. Y por lo tanto, el instalador eléctrico que la supervise tiene que tener una licencia de esa categoría. También recordar que el resto de las instalaciones, desde la B en adelante, solamente pueden o se permite para instalaciones de baja tensión. Muchas gracias, Felipe. La segunda consulta dice así. ¿Por qué en el ejemplo y en el requisito 13.6 señala la potencia en kilowatt si los transformadores están medidos en kVA? Ya, bueno, ahí como mostré en el ejemplo, y esto está basado más que nada en términos prácticos. Recordemos que el artículo que mencioné en el ejemplo hace referencia a empalmes de media tensión, instalaciones, cuya potencia sea igual o superior a 500 kilowatts. Recordemos que tanto los empalmes como su correspondiente tarifa eléctrica están regulados en potencia activa, entendiéndose que el valor de factor de potencia ya está contenido en otros normativos, en otros aspectos normativos. Por lo tanto, cuando uno va a pedir un empalme, solamente se pide por potencia activa. Ese es el tema práctico más que nada.
Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Y la tercera consulta dice así. ¿Dónde se obtienen los niveles de cortocircuito en el punto de suministro? Ya, bueno, los niveles de cortocircuito, esto, como lo indica la norma técnica de calidad de servicio para el sistema de distribución, se tiene que hacer una solicitud de conexión o ampliación de servicio, una facilidad. En ella, en el caso particular de empalmes media tensión, es obligatorio que esta empresa entregue el certificado de niveles de cortocircuito junto al resto de la documentación. No es necesario pedirlo. Está en la normativa. Perfecto. Agradecemos a Felipe por la atención a las consultas e invitamos a Giselle Brancalis para que responda a las consultas relacionadas con su presentación. Dice la primera consulta. Si es un complejo con varios edificios cuya superficie de cada uno sea menor a 2.500 metros cuadrados, ¿no se aplica este RIC? Así es, tal cual como lo señalé, establece ciertas exigencias a las cuales no son aplicables lo referido al pliego número 14 de exigencias de eficiencia energética. Recuerden que todo el edificio, y habla por instalaciones, por ende, quiere decir que debe ser por edificio que contemple menos de 2.500 metros cuadrados construidos, no le va a aplicar este pliego. Perfecto, muchas gracias, Giselle. La segunda consulta dice, eficiencia energética, ítem 5.3.2, control automático de iluminación interior. ¿Es aplicable para todos los recintos o para espacios comunes, circulaciones, etcétera? Bueno, ahí también en el pliego técnico, en el punto 5.2 de la supervisión de la energía, señala que tanto para edificios residenciales se debe supervisar y controlar los servicios de manera independiente, tanto por el inquilino, ya entiéndase como edificio habitación, como por área común. Por ende, deberían tomarse mediciones y ser controladas de manera independiente. Gracias, Giselle. Y la tercera consulta dice así, en el punto 5.2.4, documentación, se consulta si esa documentación debe ser entregada a la superintendencia o solamente al mandante. No, referente a ese punto del pliego, la cual señala Isa, solamente se entrega al propietario y al administrador la documentación necesaria, ya sea ahí de los pliegos ASBIL, más la documentación que también se debe adjuntar como manuales y todo lo que indica ese pliego. Lo que se entrega como a la superintendencia netamente es la inscripción del T1, que es totalmente independiente. Referente a ese punto, solamente la documentación al propietario y a la persona que está a cargo de la administración, en este caso, del edificio. Muchas gracias, Giselle. Agradecemos tus respuestas realizadas y que tienen relación con la presentación que efectuaste hoy e invitamos a Gustavo Hunter para que responda a las consultas relacionadas con su ponencia. Gustavo, adelante por favor. Y la primera consulta dice así, ¿todos los vehículos tienen el mismo tipo de conector para cargar o difieren por otras características? Bueno, acá hay que entender lo siguiente. Los vehículos eléctricos en el país están regidos bajo, los vehículos livianos, bajo el Decreto Supremo 145 del Ministerio de Transporte. En él se establecen que los conectores que tienen que tener esos vehículos son estándar IEC. Pero el mismo estándar IEC establece varios tipos de conector. Por eso este pliego está alineado con aquel decreto y por eso establece los mismos conectores que están asociados. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. La segunda consulta dice así. Un recinto deportivo en construcción de tipo público que cuente de acuerdo a diseño con 50 estacionamientos disponibles debe aplicar exigencias de RIC 15 a partir de la entrada en vigencia del nuevo código eléctrico. Bueno, esa pregunta abarca muchas otras preguntas que también están en el mismo chat, que es si aplica la exigencia de la alimentación y canalización para todos los edificios. Acá hay que entender que esto es una opción, no es obligatorio,
ya que lo obligatorio es cumplir con el pliego 1 de empalmes para hacer el diseño de los edificios, y en el caso contrario que desea tener un edificio preparado para la electromovilidad, según el pliego 15, debe cumplir con las exigencias definidas, y está definido para los edificios de uso habitacional. Gracias, Gustavo. Y la tercera consulta dice así: ¿qué pasa con los kits de conversión para vehículos de combustibles a eléctricos? ¿Quién será responsable de esa área? ¿Se podrá implementar? ¿La SEC validará estos productos o quién fiscalizará? Bueno, esa pregunta, también hay muchas preguntas en el mismo chat respecto a eso, y hay que aquí entender lo siguiente. La SEC lo que va a verificar son las instalaciones de infraestructura de carga del vehículo hacia afuera. Lo que es del vehículo hacia adentro lo ve, y quien tiene la atribución, el Ministerio de Transporte. Así que de esa pregunta nosotros no tenemos nada que opinar al respecto, solamente que la SEC va a verificar lo que es la infraestructura, no ve temas de transformación. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Agradecemos nuevamente a Felipe, a Giselle y a Gustavo por las ponencias y la respuesta a las consultas realizadas. Y quisiéramos recordar, por favor, responder la encuesta que se encuentra en el chat público de esta charla. También agradecemos la asistencia y los invitamos cordialmente a la siguiente y última charla que se realizará este jueves 10 de junio a las 10 a.m. También quisiéramos invitar a los instaladores eléctricos que mantengan actualizados sus correos electrónicos en la plataforma del